poesía y tú no lo has dicho. Porque estaba esperándolo. Porque estábamos esperándolo para decirlo con usted. Ayer era Día de la Felicidad, dramático por todos los acontecimientos tristes. Primavera, poesía y Día del Síndrome de Down también. O sea que son días muy importantes. Y usted es un poeta también. Va a ocurrir algo que siempre nos pasa con personas como usted, que se puede hacer esto. Pero mira, no juegue con ese señor así, señores, no es jugando. Ese señor es muy serio, es un científico dominicano, un médico 48 horas, con quien vamos a hablar de temas muy interesantes, pero también es un bohemio, es un poeta, es un cantante, tiene el mar de Puerto Plata de lado, eso ayuda. Totalmente. Tiene San Antón. Y La Poza. Tiene a Pedrito. Ahí. Así que Pedrito. Sí, ¿Y por qué? ¿Usted era muy tigre? No, más que tigre travieso. Que es diferente, ¿verdad? Totalmente. Ya el tigre, después que tú comienzas a crecer hacia la adolescencia, me convertí en tigre. Y el dominicano tiene algo interesante. Ese tigre es un león, óyeme, o el tigre o el león. O un gallo. O un gallo. Lipe Collado tenía una serie de... Sí, y en estos días, hablando de eso, mi segundo hijo cumplió años. Entonces yo le escribí ahí algo de eso que hacemos los padres, pero entonces no me conformé y al final le puse: no olvides que estoy patológicamente orgulloso de ti. Me encantó eso. Me encantó. Mira, nos dicen que no se está escuchando bien usted. Francis, ya sí, mira. Ya. Patológicamente orgulloso, sí, igual sí. Que hay personas patológicamente contentas. Y patológicamente honesta. Qué bueno. Porque... ahí te coloco a ti, a C, que no está, sea ausente, Carolina. Y si tú quieres, estoy yo también. Está haciendo un trabajo de inteligencia esa muchacha. Sí. Mire, vamos con lo serio. Aunque no hay nada más serio que la poesía y la diversión. Ahora que viene la Semana Santa, yo sé que usted cumple y no come carne. No, estoy de acuerdo con el Papa. ¿Lo leíste? Sí. Dice que no, sí, que eso no es así. Me gustó. Pero es que ese Papa es latino. Viene de Argentina. Además. Y contó sus amores de adolescente, de antes de entrar a cura. Dos sí. amores. No se puede decir dos niñas porque van a creer que es otra eran cosa. Adolescentes. Claro. Mire, a mí me sorprendió, y así lo conté aquí, y inmediatamente cuando mencioné su nombre, eso fue una algazara, que cuando ocurrió la tragedia en Salcedo, comenzamos a conocer los quemados, que es algo impresionante, se mencionó la sangre. Y yo decía, doctor, ¿por qué en medio de este caos están pidiendo sangre? Si uno lo que se imagina es que el órgano más grande que tenemos, que es la piel, así es. ¿Para qué se necesita sangre? Y usted me dijo, te voy a explicar. Porque tú privas que sabe anatomía y tú no sabes de eso. ¿Por qué se necesita o por qué solicitaban sangre en ese momento, doctor? Y ahora formalmente bienvenido. Sí, muchas gracias. Yo creo que este previo es interesante. Este es un tema muy triste. Y entonces la Z tiene obligatoriamente que expresar en términos comunicacionales la orientación al pueblo. Mira, lo primero es que lo ideal es que nadie se queme. Eso es lo ideal. E inmediatamente sinónimo de educación. Más adelante vamos a hablar de 10 orientaciones que debemos de dar a las madres para tratar de que los niños, sobre todo de 2 a 4 años, no se quemen. Pero bueno, vamos a lo que es la sangre. Terapia transfusional en el paciente quemado. Bueno, pues ocurre que la piel, ya tú lo dijiste, el órgano más grande, es la protección nuestra del sol, de las bacterias, de los líquidos, pero además también nos mantiene cierto nivel de temperatura y por ende también de hidratación. También están ahí las uñas, el pelo. Las faneras, uñas, el pelo, las sebáceas, las glándulas. Y entonces resulta que la quemadura tiene diversos formatos. La quemadura más frecuente en el niño no es la quemadura más frecuente en el adulto. Eso vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que acontece es que cuando hay una quemadura, que es importante en doble sentido, en el sentido clasificatorio de la profundidad de que atravesó la epidermis a la dermis y la hipodermis, ya ahí hay problema porque... Ahí es que viene el asunto, primer grado, segundo grado... El segundo grado y tercer grado, y sobre todo la clasificación de la extensión,
La proporcionalidad de la cabeza 9, el brazo 9, el tronco detrás y delante 18, igual que las piernas y los genitales 1%. Cuando tú te quemas en el tronco y una sola extremidad, allá tú estás en más de 20%. Y si duró mucho el calor, entonces eso promueve, número 1, lo que es contractura en la microvasculatura, en las venas, en las arterias. Y eso produce salida de líquido. Y eso es lo que produce entonces, lo que se llama permeabilidad vascular, choca al paciente, baja la tensión arterial, no llega a gasto cardíaco al riñón, fallo renal, pero además, lo peor, la hipoxia tisular y los pacientes hacen sangrado del tubo digestivo, sí, por estrés también. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento. En el momento, las primeras 24 horas, es tú mejorar inmediatamente esa parte de shock hipovolémico y ya sustituir, o mejor dicho, agregar lo que es el paquete globular que contiene hemoglobina, y eso es oxígeno por transporte, para evitar lo que se llama la hipoxia tisular. Y la hipoxia tisular conlleva a la necrosis tisular, que es muerte del tejido si no le pone sangre. Aprovecho para decir, y no soy muy dado a esto, no le faltó sangre. El Hemocentro Nacional tuvo desde el primer día. Espérese, mire lo que yo digo. Y la llevamos allá, desde aquí a Santiago. Utilizando, por eso usted está aquí, utilizando aquella frase de la vicepresidenta de la República cuando la ocupación de la ciudad colonial que se quedó impune, cuando uno de los impunes dijo, vamos a la ciudad colonial, que ella dijo, falló todo. Yo aquí decía, en relación a la dramática situación en Salcedo, que había fallado el 911, había fallado la autoridad restringiendo el uso de los fuegos de artificio, que eso estaba prohibido, y parece que se han olvidado de esa prohibición, y que había fallado la emergencia en los hospitales regionales, quizás por el cúmulo de pacientes, y que la sangre no había llegado, pero usted me dice que la sangre sí estuvo a tiempo. Inmediatamente los compañeros de allá de la unidad Telma Rosario, así se llama, es la única unidad pediátrica de quemados, nos enviaron, y a mí me llegó inmediatamente a mi WhatsApp un listado de los grupos sanguíneos que necesitaban. Y ese mismo día, en horas de la prima noche, llegaban allá. Pero entonces ocurre... Pero esa sangre se necesitaba de manera preventiva, o por lo que usted describió, que ya estaban en esa situación los pacientes. Es que ellos saben, de que ellos ven cómo fue la intensidad. Mira, los videos que yo vi, que lo tuvieron que colocar nube, oye, eran antorchas humanas. Eso fue dramático. De hecho, las quemaduras... Yo digo que la sensibilidad se perdió en la República Dominicana. No, totalmente. Porque yo vi arder uno. Nunca he querido comentar eso, sí, porque eso ya es amarillismo. Totalmente. Pero ardió. Mira, yo recuerdo, hablé con él hoy, porque nos comunicamos de cuando en vez. Y entonces yo recuerdo el doctor Severo Mercedes, hace 25 años, hizo una procesión por todos los medios de comunicación, porque todos los diciembre un niño perdía una mano. Claro. Y entonces Uchilora lo acompañó. Y entonces ahí es que tú dices que eso como que cesó. Pero no se le da continuidad a lo que es el seguimiento, y entonces acontecen esas cosas. Ellos saben perfectamente bien. Yo hablé con un cirujano plástico y no había muerto ningún niño. Y me dijo, yo vi algunos videos así medio nublados, y esas son quemaduras flamables. Eso es más frecuente en el adulto, no en el niño. En el niño es más frecuente lo que es la escaldadura. Líquido hirviendo, está sobre la estufa, el agua, y entonces tú con el celular, el niño de 3 años, te ciega. No, y cuando tú vienes a ver, está allá. Esos dulces de leche. También, entonces, perfecto. Pero mire, volviendo al asunto de la restricción de la venta y uso en manos que no son profesionales de esos fuegos de artificio, a mí me llamó la atención en este diciembre que estaban otra vez vendiéndolo en las esquinas. Y hablé con alguien de aquella campaña que fue efectiva. Muy efectiva. Y me dijo, no entendemos por qué, sí, pero se están vendiendo. Sí, Ese no entender por qué. Volviendo a Salcedo, y con el drama de quien los compró y quien los puso. Entonces, esos niños se queman de esa manera porque ardió el trajecito que tenían. Completamente. O sea, un carnaval está compuesto de vestimenta
los que están con todos los periódicos encima, los que están tiznados. Todo eso es derivado, pero claro, eso es derivado del querosén. Y entonces los niños con la camiseta y la vestimenta. Entonces cuando explosiona, o sea, no hay manera, porque es algo rápido, algo súbito. Entonces un niño, imagínate, por cada 1% de superficie quemada, en el adulto pierde 2.6% del volumen sanguíneo y el niño 3.4%. O sea, esa cuestión de minutos. Entonces, es algo tan dramático. La piel se sigue quemando. La piel puede hasta desaparecer. Una quemadura puede hasta destruir el hueso. Es algo sumamente dramático. Y cuando yo recuerdo los primeros casos así, yo estudiante que yo vi, óyeme, cuando llegan, o sea, te impresiona. Hay cosas que impresionan al ser humano, sobre todo al estudiante y al médico. Las convulsiones, ver a alguien sangrando y ver a alguien quemado con más de 25 30% de la superficie corporal. Es algo terrible y, por supuesto, dije hace un momento, hay que reiterarlo, lo ideal es que la gente no se queme, pero mientras tanto tenemos una sola unidad llamada Pearl Orb, que fue un altruista que vino en 1992 y la donó en el AIBAR, y entonces tiene 11, 12 camas y ahora está en el Ney Arias. Eso es insuficiente, aparte de que se le hizo un FODA a esa y a la de Santiago. Porque como usted sabe lo que está diciendo. Y tienen problemas. Atraviesa rápido la retórica. Usted me está diciendo que en nuestro país de 48,000 y tantos. No, hay 8 millones de adultos y una sola unidad de quemado con 11 camas. Usted evitó que yo envolviera el... Hay que ayudarte. Gracias, agradezco. Entonces, supongamos que esa unidad estaba habilitada. ¿Llegar de Salcedo al Ney Arias Lora no garantiza salvación? No necesariamente. Depende de la exposición, del calor, ¿verdad? Ese tipo de calor y la duración del calor. Y la mayoría eran niños. ¿Por qué enviaron? El Robert Reed no tiene unidad. Tiene una sala de quemado de más de 40 años. Y hubo que enviar 4 niños, porque fueron como 16 niños. Porque el tratamiento es absolutamente diferente a cualquier otro. Tiene que meterlo en alguna asunto hiperbárica. ¿Cómo es? No. Lo que pasa es que es un tratamiento que tiene que ver con diferentes áreas. Trabaja el anestesiólogo, el cirujano, el pediatra experto en quemaduras. Tiene que haber en el país un banco de piel y tejido. Allá lo hay, en Arturo Grullón, pero eso no aparecen los donantes a veces. Entonces, educación. Entonces, no podemos estar que cada vez que aparece una tragedia de esta, entonces nos recordamos. Entonces, necesitamos eso. Creo que se va a inaugurar otra unidad en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Vimos esa donación de tejido que hizo, creo que Colombia y Cuba. ¿Cómo es eso? Cuando tú pierdes toda la piel, porque pierden toda la piel de la región quemada, entonces no vas a regenerar. La gelatina no existe. Entonces hay que ponerte piel momentáneamente, unos días, una semana, hasta que eso vuelva de nuevo. Te siembran piel entonces. Claro, que no es lo mismo ya, porque a veces hay que hacer injertos de piel definitivo, porque se pierde totalmente. Piel y hasta músculo. Pero eso es por la quemadura, doctor, porque si tú te haces una herida, la piel vuelve después que se te sana. Claro, la queratina vuelve. Pero con incendio es difícil. No, porque esa es una herida de ¿qué? Epidermis. Cuando es de segundo y tercer grado, atraviesa la epidermis, llega a la dermis y llega al tejido grasoso debajo y al músculo y al hueso. Entonces, volvamos a la atención primaria, esa que no existe. Bueno, pero no lo voy a meter ahí. Vamos a aclarar algo, permítemelo, que hubo un candidato... que ¿por qué hay infartos casi de inmediato? Bueno, pero los niños no se murieron de infartos, ¿no? No, el infarto cardíaco tiene como fisiopatogenia que una placa en una coronaria se desprende y obstruye la coronaria y hay necrosis de tejido distal e infarto. En este caso habría que ver... ¿Sabe lo que está preguntando? Lógico. En el niño no tiene ese tipo de problema. El adulto sí tiene ese problema, ¿verdad? Pero
acontecen tantas cosas que la hipoxia tisular, además, interesante. A ver si puedo agregarle algo a esa pregunta. El otro polo que acontece al mismo tiempo que la microvasculatura es una reacción inflamatoria no infecciosa, y eso promueve la liberación de sustancias como la citoquina, que va a promover trombosis. Ahí podría estar con agregación plaquetaria e hipoxia tisular. Pero conforme a eso que usted ha expuesto, es difícil la salvación de una persona quemada con esa dimensión. En países que tienen mucha experiencia en este tema, 25-30% la mortalidad es altísima. Cuando tú tienes un quemado de tercer grado, es muy alta. Yo le dije al cirujano plástico amigo que me dijo: Pedro, van a haber muchos muertos. Y yo le dije: ojalá que tú te equivoques. O sea, no le dije que no, sino equivócate. Y mira. ¿Y por qué, si se dicen que los niños pueden, en caso de infarto, sobrevivir, en caso de cualquier enfermedad, cualquier accidente, en estos casos ha sido tan dramática la pérdida? Por la dimensión. Se llama fallo multiorgánico. Te falla el cerebro, te fallan los pulmones, te falla el corazón, y el primero que falla es el riñón, porque el riñón recibe del gasto cardíaco el 25%. Al tener un shock hipovolémico, deja de llegar el 25% y entra en falla. Entonces todas estas citoquinas también te van a producir hipoxia tisular. Por eso hay que, con prontitud, hacer todos los cálculos. Olvidé decir, en terapia de transfusión, yo no hago muchos malabares. Mantener la hemoglobina en 10. Y yo sé que un paquete globular te puede incrementar la hemoglobina promedio 1.5. Entonces ya tú sabes, porque hay muchos estudios. Un estudio que dice en 8. No, en 10. ¿Para qué mantener la hemoglobina si tú sabes que hay otros asuntos que enfrentar en caso de unos quemados dramáticos como estos? No, lo que pasa es que la hemoglobina ha pasado a ser estelar. Quizás en el pasado no, porque la hemoglobina es la proteína que contiene el oxígeno y lo transporta. Al no tener hemoglobina, eso es hipoxia. Ya. Ahí. Entonces ahora es importante. Entonces la pregunta que nos hicimos hace 2 semanas, que por qué se necesitaba sangre, ahí está. Porque alguien incluso llegó a decir desde allá, parece que había visto uno de esos cuerpecillos. Sí. Y decía, pero con su experiencia usted va a decodificar esto, es que no hay ni siquiera dónde entrarle la aguja a esos muchachos. Sí, ese es el decir de todo el que ve un quemado. Yo dije hace un momento que es dramático. Cuando tú lo ves así, está quemado blanquecino, es malo. Y si está negro, también es malo. Es como quiera, es la superficie corporal que hace que tú entiendas que ese paciente tiene inminentemente la posibilidad de un shock hipovolémico. Hay que corregir eso y transfundir inmediatamente. Entonces, ante eso, hay otras áreas donde tú puedes tomar una vena grande, la subclavia, y ahí tú le pones una llave de 3 vías. Tú puedes sacar sangre para alguna prueba que tú necesites, le puedes colocar sangre por ahí, y los fluidos que son tan necesarios. Así dice. Mantener de 30 a 50 cc la diuresis. Dice, ¿por qué se deshidratan? Bueno, eso es como una pregunta que uno la sabría, pero... Es un golpe de calor. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, dice, ¿por qué se deshidratan? Si le suministran agua. Bueno, está hablando de que era excursionista en su juventud y que cuando pasaba eso, pero es que no se compara. Está hablando de la insolación. Ya, eso es diferente. Explíquelo. No, eso es diferente porque cuando tú estás bajo los efectos del sol, sin protección, de alguna manera, el tiempo de exposición permanente hace que tú tengas más pérdida de líquido que la que tú vas a ingerir. Porque tú estás haciendo ejercicio, estás perdiendo más. Y no lleva la cantidad necesaria. Entonces, hay que tener cuidado porque cuando ocurre eso, la ingesta de agua abrupta puede lesionar esófago, ¿verdad? Con una contracción, sino que hay que darle sorbito. Ese es el caso ya de esa naturaleza, pero aquí no. Aquí es una situación donde hay que actuar con prontitud para la expansión del plasma, para evitar el shock profundo y evitar la hipoxia tisular y el fallo multiorgánico. Entonces, ¿qué ocurre? Después del tercer día vienen las bacterias.
Usted está leyendo con inteligencia artificial. Dice, ¿por qué algunos sobrevivieron algunos días? Repitió algunos, y luego fallecieron. Sí, exactamente. Procesos infecciosos. Hay también algunas alteraciones sobreañadidas, neurológicas, pulmonares. La causa de muerte en un incendio es la inhalación de humo, no es la quemadura. Pero en estos casos se inhalaron... Me fui al otro caso. Sí, porque el caso de la Victoria Lógico. es inhalación, pero en este caso no dio tiempo al humo. No, directa, quemadura directa. Se prendieron en fuego. Y entonces ahí no había cómo. Entonces, no, ni en el otro sitio había cómo. No, ahí menos. Dijo un sacerdote que lo que le llamó más la atención es que pedían agua. En el penal más grande de este país no había agua en la llave. Ya. No había agua. Ya. Mire, tenemos que hacer una pausa. Usted tiene muchas preguntas. Respire, tómese un traguito. Concluir no tiene sentido. Pero usted dijo que hay que enseñarle a la población a evitar las quemaduras. Sin embargo, doctor Pedro Sin Ureña, esto fue un accidente. Esto no estaba previsto. Yo le podría decir, sí, se podía controlar el uso de los fuegos de artificio, se podían tener ambulancias cerca, porque era una multitud. Entonces, ¿qué usted quiso decir al principio? Que tenemos que aprender y que los padres deben aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Sí, lo importante es que las personas, los niños, no se quemen. Eso es lo más importante. Pero las estadísticas forman parte fundamental de cualquier investigación. Veamos. Las estadísticas me indican a mí que en Arturo Grullón, Telma Rosario, que así se llama la unidad de quemados, el promedio es 236 niños por año. Eso es mucho, poco. Bueno, con relación a los adultos, es más que los adultos, que son 210. Entonces, es el agua que está hirviendo, la comida que está en la estufa hirviendo, y entonces el niño de 2 a 4 años, es muy inquieto. Pero bueno, yo diría, ¿qué porcentaje de las viviendas no tienen luz eléctrica? Debe estar por encima de 20, 25%. ¿Y con qué se alusan? Bueno, sí. Sí, apega. Su generación, ustedes los mayores. No, está bien. Entonces, con velas. ¿Y no recuerdas tú los 2 niños quemados que la madre los cerró para ir al colmado y lo dejó con una vela? Gente fumando en una cama con un mosquitero. Los fósforos arriba de cualquier lugar. El microondas también con acceso al anillo. Oye, todas las cosas que podemos evitar. El tanquecito de gas. Eso es una bomba atómica. Sí. ¿Tú recuerdas aquella estación? Hubo muertos ahí también. Claro, y secretos también. Aquí cuando hay determinados muertos, hay determinados secretos también. ¿De qué tú hablas? ¿De la hoja en blanco? Siga. ¿De la página en blanco? Bueno, aniversario el 17 de marzo. Sí, entonces debemos cuidar a esos instrumentos que pueden ser letales en nuestras casas. La vela, el cigarrillo, el gas, el muchachito que se acerca al fogón. Sí, indiscutiblemente. Esos son los casos más frecuentes en niños. Es la quemadura por líquido, por alimento caliente. ¿No hemos dicho algo? Oye, pues tú, una mujer con un jarro caliente y el niño de un lado. Hay que evitar eso. La plancha. No lo cargue aunque llore. La plancha. Entonces, eso es educación y yo creo que estamos en un espacio. Y eso es evitable, eso es verdad que es evitable. Sí, mira, lo que pasó en Salcedo es más difícil. Bueno, es que ahí hay algo que primero, yo creo que el 98% de las personas no sabían que iban a hacer eso, porque ellos iban tranquilos. Entonces, felices. Lógico, porque es un carnaval, eso es que antagonismo, ¿no? ¿Qué cosa? Mira, lo de atención primaria es importante, antes de que se nos olvide, eso es sumamente importante. Ahí es que está el secreto, la base de fundamentación de una buena política, de políticas públicas, porque es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema complejo de atención hospitalaria. Hubo un candidato a senador que se cruzó un poquito ahí, lo confundió. Bueno, no es médico, es mi amigo, pero no son iguales. En algún momento se pueden cruzar,
Pero que lo que necesitamos es eso, atención primaria, promoción de la salud, ahí está eso, y prevención de la enfermedad. Mira, la cantidad de dinero que perdemos por las complicaciones de hipertensión arterial y de diabetes es incalculable. Eso se puede prevenir. Claro, las complicaciones sí, porque el hipertenso cuando no lleva su tratamiento y no va a su consulta, cerebro, corazón y riñón. Es cuidado intensivo y eso cuesta dinero. Y la diabetes afecta todo. Y cuando digo todo, es todo. Cuando usted que tiene tiempo de experiencia, me comentaba fuera del aire, cuando hacía de interno, y fue de pasante. Interno, bueno, pasante, interno y residente. Residente, que vio aquel accidente a un artista, bueno. Yo vi los muertos del Regina Express. Ay, había asfixia ahí. Amontonado todo allá en la morgue del Aibar. Yo era residente. Eso es, en su condición de residente usted vio mucho. Lo que quiero preguntarle ahora, antes de recordar lo de Regina Express. ¿Por qué la persona que inhala humo muere? ¿No hay una forma de limpiar esos pulmones? Eso se llama insuficiencia respiratoria aguda. Y cuando es humo de forma así, aguda, eso es... muerte. Rápido. Sí, señor. Fíjate cómo ellos fueron cayendo de una vez. Insuficiencia respiratoria aguda. Tú no tienes cómo intercambiar. Sin quemarte. Tú no tienes cómo intercambiar. El oxígeno con el dióxido. Todo humo va adentro. No puede. Y eso te produce insuficiencia respiratoria y eso te produce paro cardíaco. Y ahora que mencionó el Regina, ahí no entró oxígeno. Claro. Eso produce hipoxia. Claro, se asfixiaron. ¿Y quien respiró un poquito no se salvaba? Es que ahí no había forma de eso. Mira, otro aspecto que te va a gustar. Cuando hay un fuego, tú debes de acostarte. Porque el humo, ¿dónde va? Hacia el techo. Tú puedes no solo respirar mejor en un momento determinado, sino que tú le ves al extintor la parte de abajo y por eso es rojo. Es rojo para que tú lo veas. Sí, rojo como la seta de la seta. Sí hay extintor. Sí. Estamos hablando de seguridad industrial y entonces eso es sumamente importante, tener eso pendiente, porque el humo tiene tendencia arriba en un momento determinado, porque después se llena todo de humo. Aquí mencionan el hecho de compresas húmedas, pero todo eso está en el librito, pero en el momento del evento no aparecen las compresas húmedas. ¿Cómo tú te salvas, no? Con eso hay que tener cuidado, porque hay algunas medidas que no recomendamos. Y no solo en casos así tan agudos, pero ante una quemadura que amerite la consulta médica, no es bueno ponerle nada arriba, ir directamente. Porque tú puedes estar llevando infección. Infección. Claro. Porque estás a la intemperie. Lógico, y mucho menos sobarte. Las ampollas, que tú no las has mencionado, para que tú le tienes miedo, de segundo grado. Ampolla. Primer grado, tú ves ahora en Semana Santa, señores, ropa ligera, mucho líquido, cúbrase, que lo hay, protectores. Mire, eso me encanta porque eso es propio de nosotros los seres humanos. Hablamos del sol cuando viene la Semana Santa, ni siquiera el verano, porque vivimos en verano. Y desde hace un tiempo, y yo lo he comentado varias veces, yo veo a todos estos muchachos en las esquinas y a los terroristas de los motores cubiertos absolutamente. Parece que le mandan esos abrigos de los familiares que viven en países fríos y yo digo, pero eso tiene la capucha. Eso es increíble. Sí. ¿Por qué no se hace como en otros países de la región, que es al contrario? Que son ¿por qué los árabes utilizan en el desierto todo ese...? Pero eso es lana que ellos tienen, doctores. No, allá en Arabia. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que pasa eso? Por el sudor y vuelve y se humedece y le da fresco. Eso te aísla del sol. Para que sepas. Sí, y eso atuendo. Tú te verías muy bien con algo así. Sí, yo tengo algunos. Está bien. Tú lo que tienes es pashmina. Sí. Oh, yeah. Entonces, ¿cuál es el remedio para vivir en el sol? No lo hay. Bueno, ya yo acabo de decir. O el antídoto, no remedio, para tú poder trabajar en el sol. Por ejemplo, vivimos en una isla del Caribe.
Se supone que aquí, por ejemplo, lo que yo tengo puesto Muy bonito. está muy bien. Sí. Pero una chaqueta con una corbata, oye, eso es terrible y hay que hacerlo. Pero hidratarte bien. ¿Tú te tomas tu vaso de agua en la noche? Muchos. Ya, ok. Entonces, además, ropa ligera, pero además no hay que estar haciendo exposición al sol. También, por ejemplo, cuando yo camino, yo tengo muchas gorras. Mira tú, compré una que me gustó en uno de esos moles. Hoy se la pasé a la muchacha y no me di cuenta, no le quitó la seguridad que tiene. Y pitó, No. que no Ok. ha podido usarla. No, entonces me dieron una técnica de los tenedores. Cuando dice así, ¡pum!, se le quitó. Pero eso es delincuencial, doctor. No. Sí. No, porque yo pensé ir a decirle, quítelo, mire aquí lo Y que me van a costó. pensar que usted lo había sustraído. Exactamente. Eso pasa con alguna bebida. Estando también. aquí, óyeme, 2 tenedores, tú pones uno así, ¡pap!, y se quita. ¿Cómo ser delincuente? Eso está en TikTok, Carmen. Dígame una cosa, volviendo al sol, ¿por qué algunos médicos te dicen, tú tienes que tomar el sol para fijar la vitamina D? Eso es correcto. Entonces, Bueno, pero no es abusar. Todo en abuso, todo en exceso es malo. Todo es malo. Oye, yo he visto gente acostado en la playa desde por la mañana y en la tarde que se levantan. pero Hasta esos le son llevan. los blancos que vienen a buscar su tan. Hay un par de negritos que yo he visto, no sé haciendo qué, pero. Doctor, ¿Tú has visto esos tatuajes en las personas Sí. oscuras? No se le ven casi. pero se hacen. Se los hacen, claro. Doctor, ¿cuál es la enfermedad más presente en la República Dominicana? ¿En qué sentido? ¿De qué padecemos nosotros? Aparte de ser algunos irresponsables. Sí, tenemos, por ejemplo, en la niñez, la enfermedad diarreica sigue siendo, porque es viral. Recuerda que decimos, mira, tiene una diarreíta, le están naciendo los dientes a los 6 meses. Ajá. No, es que a los 6 meses el niño va perdiendo inmunidad y va adquiriendo inmunidad del medio. Y ahí cae un par de virus, ¿tú ves? Y le produce un chile de diarrea. Pero por lo demás, las enfermedades respiratorias son frecuentes, la neumonía adquirida en la comunidad, los problemas cardíacos están allá arriba, la comida chatarra está acabando con todo eso. Ahí viene La diabetes. hipertensión, la diabetes. 1 de 3 dominicanos o va a ser diabético o ya tiene una prediabetes. Eso es récord nuestro. ¿O es No, así es un universal? averaje, no es un récord, es un averaje, pero hay muchos diabéticos. Entonces, oye, diabetes e hipertensión, yo puedo decirlo, yo soy el hematólogo del INDEN. ¿He visto mucho o no? Claro. Entonces, van juntos más del 52%. Es una bomba. Entonces hay que Y no cuidarse. hay forma de educarnos para que eso no ocurra. Sí, eso es ¿Cómo? en la casa primero, en la escuela también. ¿Tú recuerdas? Bueno, quizás tú no, tú eres muy joven, pero nosotros teníamos artes manuales. Yo sabía hacer Claro, correa. Claro. Eso se perdió. Habían otras cosas ahí tan importantes y se han ido perdiendo. No entre por ahí porque la verdad es que esa escuela tan criticada te formaba de alguna manera para que cuando tú salieras del bachillerato, tú hicieras algo. No, la ortosiana sí, claro. Contabilidad, sabía. Sí. Bueno, mi padre Labores. me contó que tuvo que dejar en 8º curso para trabajar y mantener sus hermanos. Y tú hablabas con papi y tú pensabas que era abogado. Claro. O sea, el tipo Y la caligrafía, el también cálculo. escribía casi Palmer. Doctor, la higiene en los comestibles nuestros, en la comida de esquina. La comida de esquina, interesante. Vamos a ver. Comida de esquina que no tenga un cobertor. Comida de esquina que el chico o la chica no tengan guantes plásticos. Esto tú vas a decir, es la mayoría. Bueno, Claro. pero estoy diciendo lo que hay que hacer al mismo tiempo. Cuando tú tienes un grupo como tuvimos nosotros, yo era director en una empresa, y veo que me llega uno con diarrea y vómito, otro, yo me paré, fui y pregunté, y todo había estado en la misma En la esquina, esquina. con la fritura y la empanada. Entonces, eso es intoxicación por estafilococo. Alguien Pero es la falta de manipulando, higiene. claro. Entonces, esa intoxicación interesante, oye esto. ¿Cómo tú sabes que fue estafilococo? Bueno, tú le haces cultivo de las heces y está negativo. ¿Por qué? Porque el estafilococo cuando pasa por el estómago, los jugos gástricos lo destruyen. Y entonces ahí tú te das cuenta que como fue un grupo y comió en una esquina,
Entonces, eso pasa de una vez, se hidrata y eso. Aquí están diciendo que no solo es por los guantes. Dígale al doctor, pero el doctor, como él dijo, que era entre tigre y travieso, que esas personas no tienen ningún tipo de higiene, se lavan las manos ahí. Bueno, eso lo sabe usted. Se lavan las manos ahí mismo, hacen su Bueno, necesidad. pero eso es lo que estoy diciendo. No se va a lavar la mano con los guantes, ¿verdad? Entonces yo estoy diciendo, en la mayoría de los casos no lo tienen, ni tienen cobertores. Eso es lo ideal. Hay un video por ahí de alguien que está así y está haciendo un ejercicio ahí de un lugar que le picaba y entonces... Bueno, dice esos guantes, bueno, es que eso él no vino a hablar sobre eso, pero usted se fija, y además lo sabemos todos. Dice, esos guantes lo que hacen es recoger las propias bacterias. Esos guantes pasan por todas partes. Eso fue lo que te dije, pero el que yo vi no tenía guantes. Pero de todas maneras, vamos a equilibrar. La vida es un equilibrio, peor es nada. Claro. Entonces, doctor, recomendación a padres, a madres, a nosotros adultos, no encender fósforo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo te siento tímida con el gobierno. ¿Tú le tienes miedo al gobierno? Yo no. Yo tampoco. Bueno, vamos a hablar del gobierno. El gobierno Es debe... que dicen que yo no le quito el guante. El guante ese de la esquina. Un par de llaves, ese que tú sabes de boxeo, Sí. un toquecito ahí. Bueno, entonces No, de mira, judo, de judo. es importante. Masunaga, Sí. de la época de nosotros. Mamoro. Mira, necesitamos, y ojalá así sea, una unidad de quemado en cada región, dice Pedrito. Ojalá que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque es que nosotros, España, vamos a ponerte España. España tiene 47 millones, ¿verdad? Y se calcula una unidad por cada 3 a 10 millones. Serían 4. Sí, pero España tiene cultura. Exacto. Aquí no. Entonces, vamos a educar y vamos a tratar de salvar vidas. Lo ideal es que no hayan quemados, pero lamentablemente sí los hay. Y cuando lo hay, explosiona. 3, 4, 5, 6, 7. No hemos hablado de San Cristóbal, por Dios. Oye, eso mismo me acaban de escribir, que tanto que yo fastidié con San Cristóbal, Claro. y no se lo mencioné. Eso indica que él volverá. Después de toda esta festividad, en Semana Santa hago una advertencia, que nos portemos bien. Sí, hay que ir transitando el camino de la prudencia. En lo particular, yo no les pido que recen más de lo debido, ni que beban más romo de lo debido, porque se ha convertido en vacaciones. Esa es la realidad. Vamos a hablar claro aquí. ¿Usted sigue siendo comunista? Ahora que dice que no. No. No, ya no. Tengo mi venita, realmente, porque nací en un lugar donde creció y se desarrolló, y yo cultivé. Para mí era un episodio de una película fantástica el ver en la escuela argentina a Maximiliano Gómez dar una charla, un obrero. Ese fue mi primer profesor de oratoria, increíblemente. El papá de Guido, ese. Y ahí mismo estaba Min también, y Otto Morales. Y tú ver esos tres ahí, para ti era gran orgullo. Por eso yo nunca he ido al Panteón Vaina Nacional. Mientras ese tipo esté ahí, yo no entro ahí. ¿Tú sabes qué? A propósito de la batalla 19 de marzo. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Pedro Sin Ureña. Gracias por todas esas recomendaciones y esas reflexiones médico-científicas. Ustedes quédense con